¿Cómo están, amigos de Deporte Digital? Bienvenidos a una transmisión especial. Hace ratito que no teníamos oportunidad de estar en contacto, pues de estar en una transmisión especial. Y bueno, pues el momento es único, justamente, muy especial precisamente, y retomando pues entrevistas en vivo. Hoy, pues para platicar de un momento muy especial que vivió la ciudad de León, Guanajuato, en las últimas semanas, que digo, lamentablemente no se pudo coronar de la mejor manera, pero que pues queda en la memoria, por supuesto, todo este paso, estas semanas, estas vivencias que se tuvieron, las emociones a lo largo de toda la temporada, y me refiero específicamente, por supuesto, al paso del equipo de Fútcar Cachorros de León en esta temporada 2025-2026 de la Liga TDP, una franquicia pues que sigue siendo joven, ya tiene algunos años. Sabemos que pues por los antecedentes en esta división, la realidad es que mantenerse 6 años es un esfuerzo grandísimo, por supuesto. Ya no la podemos considerar, insisto, como un proyecto naciente, ya es un proyecto consolidado, por supuesto, pero que sin duda alguna, bueno, pues pues este año fue un año sin precedentes, el mejor año en la historia de la franquicia, y que bueno, reitero, lamentablemente estuvo a prácticamente, pues hay que decirlo, ¿no?, a un penal de coronarlo de la mejor manera, con un ascenso deportivo ahora que está de moda en el fútbol mexicano, ¿no? Pues la ausencia en las principales categorías de un ascenso deportivo y de lo que significa precisamente esto para el futbolista mexicano, ¿no? Y que bueno, pues aquí estuvo muy cerca, pero sin duda alguna, reitero, pues esto no demerita todo lo que se hizo a lo largo de esta temporada. Y precisamente, pues para recordar un poco, para conocer lo que se vivió este año, esta temporada 2025-2026, pues tenemos como invitado especial pues a quien comandó precisamente todo en el aspecto deportivo, todo este proyecto, a nada más y nada menos que al profesor Víctor Hugo Gómez Peché, un ya viejo lobo de mar, por así decirlo, en esto del fútbol profesional aquí en el estado de Guanajuato, en estas divisiones de Liga TDP, de Liga Premier ya también incluso, y que bueno, pues que cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol guanajuatense. Así que, pues antes de entrar de lleno, antes de entrar en materia, le damos la bienvenida, por supuesto, aquí al profesor Víctor Hugo Gómez Peché. Profe, pues bienvenido. Primero que nada, gracias por este tiempo. Por estos minutos de esta charla, justamente en donde pues únicamente el objetivo, por supuesto, es hablar un poquito ya en frío después de esta situación, de ese trago amargo del resultado que no llegó, pero sin duda alguna con mucha satisfacción de todo lo que se consiguió a lo largo del año. Bienvenido, profe. Si nos ayuda activando su micrófono, profe. Ahí ¿Qué está. tal, Luis Omar? Buenas noches, muchas gracias por este tiempo. Un saludo a todos ustedes y a los amigos de Deporte Digital. Bueno, profe, pues bienvenido. Reitero el agradecimiento por este tiempo. Y pues sin más, vámonos de lleno. Platíquenos cómo se vivió ese partido, platíquenos un poquito cómo vivió esa tanda de penales, porque pues no había otra forma de definirlo, ¿no? Fue una maratónica larga de penales. Literalmente los 22 jugadores que estaban en el campo en ese momento tiraron un penal. Y bueno, pues en el último cobro por ahí se escapa este sueño, pero sin duda alguna, pues una eliminatoria muy significativa que dejó muchas cosas buenas y sobre todo una temporada espectacular, ¿no? Platícanos un poquito, pues ya reitero, más en frío, ¿no? Después con las emociones un poquito ya más en frío, pues de esta temporada de Cachorros de León. Sí, así es. Bueno, la serie fue una serie muy complicada. En Ciudad Juárez nos mermó el tema físico, nadie supo, solamente los que lo vivimos. Tuvimos 4 muchachos con golpe de calor, 12 nos estuvieron vomitando en la banca que me pidieron el cambio. De hecho, varios me pidieron el cambio. Lógicamente, por reglamento, tuvimos que ver quién estaba mejor para no quemar todas las posibilidades. Entre ellos, pues 2 de los más veteranos, que eran los que influían en el aspecto anímico, en el aspecto deportivo. Faltando 10 minutos para terminar el primer tiempo, me decía que se sentía mal, que estaba mareado. Nos mermó jugar a 36 grados con una sensación de 38 en una cancha sintética a las 3 de la tarde. Aunque digan que el clima juega para los dos, lógicamente la altura del nivel del mar, que a ellos también les perjudicó en la segunda vuelta, en el partido de vuelta, perdón, pues al final nos mermó allá, perdimos 2-1.
Por supuesto que Galindo fue un factor muy importante allá porque a los muchachos al no tener reacción, no tener piernas, estar deshidratados, pues ellos tomaron la batuta y Galindo mínimo salvó 6 situaciones de gol. El partido de vuelta sabíamos lo que teníamos que hacer. Ellos es un equipo muy competitivo, puesto que tenían 5 años intentando y ahorita voy a llegar a esa situación que al final termina como anécdota con el entrenador, con el profesor Jorge, porque nosotros veíamos la parte de que es un equipo que tiene 7 jugadores que terminaban su ciclo el sábado, que son jugadores 2004, que tienen 4 años jugando juntos, que supieron a lo que vinieron, que no, el primer tiempo no nos prestaron el balón prácticamente. Nosotros intentábamos de una u otra manera, pero ellos con lo canchero, con la experiencia, con el buen manejo de balón también, porque están bien dirigidos, nos costó mucho trabajo. Llegamos al vestidor al medio tiempo y dijimos, en este momento o nos morimos de algo o comenzamos a jugar o queda como anécdota la parte de haber llegado a una semifinal. Dimos algunas indicaciones, no cambié el parado, todo el año jugué 1-4-2-1-3, que es mi estilo de juego. Al final los muchachos tuvieron un rally, aún así ellos jugando aceptable, pero ya más metidos atrás porque ya no podían salir, a ellos les pesó la altura, son 700 metros de diferencia sobre el nivel del mar y por supuesto que ahora los que les estaba influyendo el aspecto físico era hacia ellos. Tuvimos el rally de 2 goles, di mis indicaciones de tener posesión de balón, de no meternos atrás, de tratar de jugar a velocidad con Calderas, con Dani Sánchez, que había entrado de revulsivo y había marcado un gol, y que jugáramos también por fuera. Al final, 2 desatenciones de un mal control de balón, los 2 goles nacen de un mal control de balón de nuestro volante por derecha, y al final ellos toman un rally también de 2 goles en 3 minutos, lo que se vive mucho en tercera división. Nos volteamos a ver, sí. Adelante, profe. Nos volteamos a ver el profesor Jorge y yo en el 2-2 y nos estábamos riendo y le pregunté, ¿quién se va a morir primero de un infarto, profesor? Y dice, yo no sé, dice, pero esto es lo que esperábamos, esto es fútbol de jóvenes que todavía están en procesos de formación. No, nos reíamos los dos, al final le meto el 3-2, me volteé a ver y me dice, creo que el que se muere de un infarto soy yo. O sea, había como que nos caímos bien, a pesar de la rivalidad, a pesar de la parte de que los dos buscábamos la misma meta, el mismo objetivo. Creo que hicimos un clic, nos despedimos. Cuando él gana, por supuesto que yo voy inmediatamente a decirles a los muchachos, cara en alto, les puedes decir 1000 cosas, pero por dentro estás que hierves. Alguien tiene que mantener la cordura y en ese momento fui yo, me acerqué a él, lo abracé, lo felicité y me dijo que él tenía 5 años intentándolo y que había 2 veces que ya lo habían perdido, uno en penales y otro los habían eliminado. Me dijo, sigue trabajando, dice, te va a tocar pronto. De verdad que yo se lo tomé a bien y también lo felicité a bien, pero pues queda todo eso en el dolor deportivo, en el año que termina, porque pues las estadísticas fueron historia, fue un año muy bueno, pero se los dije iniciando la liguilla a los muchachos, es una historia que tiene que cambiar a partir de ahora. No importa que hayamos sido el equipo menos goleado, que solamente hayamos perdido 4 partidos. Ahora empieza a cambiar todo y los veía embalados, los veía fuertes mentalmente. Por supuesto que todo el año practicamos penales, pero al final no se nos dio. Sí, fíjate, justamente esa parte, ¿no? Ahorita al principio que platicabas con Alfredo Galindo, ¿no? Un muchacho que pues empezó precisamente acá en Cachorros, ¿no? Hace 2 años fue titular, el año pasado que, bueno, profe, tocó estar con el equipo de Club Calor, él se queda en Cachorros, no tiene mucha participación y para este año pues era, digamos que su año de consolidación y lo hizo muy bien a lo largo del año, ¿no? Lo mencionabas, profe, en el partido de ida fue clave, ¿no? Incluso la afición y los medios de comunicación en Juárez lo señalaron, ¿no? Si no hubiera sido por el portero, se hubieran llevado algunos goles más, pero bueno, pues ahora le toca la otra cara de la moneda, ¿no? En el siguiente partido le toca fallar ahí el penal. ¿Qué platicó precisamente con Alfredo Galindo después de que se terminó esta eliminatoria? Fíjate que Alfredo, él llegó de ECA,
Nosotros lo vimos en ECA, él tuvo un año de debut en ECA, tiene 4 años jugando, es chico, todavía es 2006, le quedan 2 años de proceso, pero él consolidó este año, estuvo el torneo pasado en Footcar también de titular, un año anterior estuvo en el equipo, aunque el año anterior fue una administración diferente, él permaneció ahí, este año consolidó, puesto que fue el portero menos goleado del grupo. Ujú. Ha ido mejorando, creció, llegó a su madurez. Lo platiqué con él en el vestidor y se los dije a los muchachos antes del segundo partido. Si estamos vivos hoy es por él, pero así como le decimos que tiene que mejorar ciertos aspectos, hoy hay que agradecerle y quiero que todos lo cobijen y que salgamos adelante con él. Terminé bien, lo tomé en el vestidor, le dije que cabeza arriba, quiso ofrecer disculpas y le dije, es que no te tienes que disculpar con nadie, al contrario, esto es parte del fútbol y a ti te va a servir en toma de decisiones, que es una parte del mensaje que les dejé a los muchachos, que el fútbol nos enseña a saber tomar decisiones en los momentos precisos y no, eso se refleja también en la vida. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Ahí el Alfredo Galindo fue es un muchacho que, bueno, pues hemos visto parte de su crecimiento y que, bueno, pues justamente pues es lo que le va dando el aprendizaje, ¿no? Pasando precisamente pues a otra parte del campo, profe, algo que vimos a lo largo del año justamente fue pues un equipo, digamos, multifacético, ¿no? Porque si bien obviamente tiene una columna vertebral interesante, tuvo muchas variantes, sobre todo de medio campo hacia adelante, ¿no? Jugadores plurifuncionales, que me imagino que obviamente fue producto de un trabajo que se hizo pues desde pretemporada, ¿no? Pues en las pruebas, ¿no? En las visorías, precisamente. ¿Cómo se fue dando la conformación de este equipo, profe? Desde la portería, empezando por Alfredo Galindo, una saga con un par de jugadores de muy buena altura, ¿no? Contrario, pues a digamos, a la genética del mexicano, ¿no? Dos jugadores con muy buena altura, con buena salida, laterales, pues que pueden jugar adelante, al frente, jugadores en medio campo también con muy buenas características, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, generadores de fútbol, y obviamente ni qué decir del ataque, ¿no? Jugadores que podían jugar en el centro, por las bandas, en ambos perfiles. ¿Cómo se fue dando la conformación del plantel, profe? Así es, bueno, este proyecto se forjó hace 2 torneos. A mí me invitan a tomar parte de este torneo, de este equipo, perdón, hace 2 torneos. Al final se decide jugar segunda división. Al inicio de este torneo, bueno, conformamos 6 jugadores que quedaban la edad y que habían jugado en el calor conmigo para conformar este proyecto y se fueron acercando. Por ejemplo, Galindo ya lo dijimos, él venía de ECA, ya llevaba su segundo torneo en Footcar, este año fue su tercer torneo. Lógicamente con el entrenador de porteros yo le pedí cuáles eran las áreas de oportunidad para que Alfredo pudiera mejorar y todavía fuera un mejor arquero de lo que ya es, puesto que él es una familia de porteros. Los Galindo son muy conocidos acá en León por ser porteros, al igual que nuestro entrenador de porteros Alejandro Roldán, también es una familia de porteros de tradición de acá de la ciudad, entonces conformamos esa parte. Los dos centrales, tanto Ibarra ya había jugado también en Footcar el torneo anterior, era el capitán, a pesar de ser mediano, este torneo lo concluyó como mediano, como nos lo pide el reglamento. Es un jugador muy inteligente, muy tiempista, muy pensante, con una marca que aparentemente se ve muy fina, pero es un tipo que mete la pierna con todo y que pocas veces pierde un duelo mano a mano y aún así muchas veces se da la tarea de ir a lastimar al equipo contrario y por lo general siempre termina en situaciones de gol cuando él desprende por sorpresa de la saga defensiva. Diego Ciénega tuvo un proceso en el Club León, llegó de Querétaro él, lo vi jugar, platiqué con él, me comentó que él quería una revancha deportiva y le dije, pues aquí vas a trabajar para tenerla y al final consolidó. Prácticamente fue titular todo el torneo, salvo un partido que estuvo por ahí medio fatigado, pero hicieron una de las defensas centrales más sólidas del grupo y también de la tercera división. Ellos tuvieron mucho que ver para que Alfredo no tuviera tanta chamba. En la primera vuelta, bueno, consolidamos a Cano Vargas, que él es un tipo ya viejo lobo de mar en la división. Jugó en el calor, él venía de empresarios, es un tipo todoterreno, mucha garra, es uno de los líderes del vestidor,
es un tipo que le encomendamos en el último partido la tarea más complicada, marcar a Mena. Él nos marcó los 2 goles allá y también Cano fue el que nos pidió cambio y yo creí que se nos moría en la banca allá en Ciudad Juárez. O sea, estuvo muy mal, tuvieron que intervenir los médicos porque le dio un golpe de calor y lo perdimos en Juárez y el sábado anterior fue el que secó deportivamente a Mena, incluso Mena pidió su cambio, ¿no? Que era Sí. el mejor hombre de ellos. Traían un duelo de esas cosas que no se ven en las transmisiones, pero que a nivel de cancha se ve todo lo que se dicen, todo lo que hacen. Era un duelo Y cien por impresionante. ciento deportivo, ¿no? Sí, así es. Todo el buen alid. Sí, terminó al final acercándose todos a despedirse, a levantarnos, a felicitarnos también, a decirnos nos hicieron sufrir, pues, cosas que pasan dentro de la cancha y que muchas veces no vienen. Baruch llegó a medio torneo, él traía una revancha deportiva también, él estuvo en proceso ya en Necaxa de primera división, estuvo en sub-23 jugando, ya estaba retirado, llegó al equipo porque en algún momento formó parte de él también en estos 6 años y al final consolidó y también fue de los líderes del equipo, dentro de un vestidor, él, Vargas, lo que Simón, lo que fue Kiki, el capitán, eran los líderes, yo les decía los veteguangos, pero eran unos tipos que siempre, siempre sumaron dentro del vestidor, jamás amedrentaron a nadie, apoyaron a todo mundo, y pues bueno, pasamos a medio campo donde Dylan, un jugador todoterreno, un tipo que yo le digo, el día que aprendas a pensar te vas a jugar primera división. Es un tipo que tiene una recuperación enorme de balón, que tiene una media distancia impresionante, que tiene una garra, una lucha, una intensidad para jugar, que todos quisiéramos tener un 5 como él. Aparte plurifuncional, porque sabe pisar bien el área y tiene una media distancia impresionante. Y yo le decía que él tenía de los tiros más rápidos de la división, porque en cualquier espacio sacaba un tiro con dirección a portería. Después estaba Simón, que Simón también venía del retiro ya. A él yo tuve la oportunidad de debutarlo en Atlético Leonés cuando era menor. Terminó su ciclo allá y decidió, cuando hablé, fue de los pocos que yo invité, hablé con él, dijo que sí, estuvo ayudándonos, también era un liderzazo, él está terminando su carrera de educación física y ya lo veíamos como el profe también, ¿no? Él era el primero que iba y me saludaba, si ganábamos y perdíamos, jugara o no jugara él, siempre estaba sumando dentro del vestidor y eso también te da. Teníamos ahí al motorcito, al Diego Morales, que también es un tipo que todo te quita, ¿no? Es como los niños cuando les robas un dulce, te persigue para arrebatártelo. Un 5 con muchas cualidades, con mucha recuperación, que siente mucho la zona, que prácticamente jugó todo el torneo siendo menor y después llegó Terrones, que Terrones venía del Suré, siendo centro delantero, pero cuando él llegó al equipo me dijo, donde me ponga profesor, yo le doy. Y ya cuando un jugador te dice eso con esa disposición, con esa seriedad para entrenar y con esa seriedad para jugar, aparte de los más disciplinados tácticamente dentro del equipo, pues lo ocupábamos de doble 5, de 5 mixto, lo ocupábamos de media punta, de enganche, llegó a marcar 9 goles, creo que fue su mejor torneo en cuestión de goleo, y era un tipo todoterreno también que me daba esa plurifuncionalidad de poder jugar con 3 volantes, con un contención, con 2 5, y pues arriba, ¿qué te puedo decir? No, consolidamos a Kiki, a Ricardo Caldera, que él llegó, yo lo vi jugando con ECA también hace 3 torneos, y yo soy mucho de estar observando jugadores de otros equipos, y le dije a mi auxiliar, a Gardi, le dije, yo quiero al Kiki acá, pues lo conocía a él porque Meléndez estuvo en ECA, lo invitamos, llegó, él era más media punta, extremo, y pues logramos consolidarlo como líder de goleo, como el hombre referente ofensivo del equipo, como el capitán, un tipo plurifuncional que te sabe jugar de media punta, de 9, de extremo por los 2 lados. Alguno de sus compañeros lo describió y con respetando las diferencias, nosotros decíamos que Kiki era un tipo respetando la diferencia, tipo Neymar, que no sabíamos para dónde iba, cómo iba, con qué pierna te iba a enfrentar, si iba a sacar un tiro de derecha, de izquierda, una velocidad impresionante con balón controlado, que pocos futbolistas en el fútbol mexicano lo tienen, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no, y muy buen golpeo también de pelota, ¿no?
¿sí? Cabeceo, es que es un tipo muy atleta. Y él decía, pues lo único que sé hacer es correr con el balón controlado. Le dije, pues desgraciado, es lo Es único lo que se que es más necesita. complicado que puede Ajá. hacer un futbolista. Y él nació con eso, le dimos referencia, ubicación dentro de la cancha y terminó siendo líder de goleo en conjunto con el famoso Greñas de la Trinquita, que también es un jugador fuera de serie, ese muchacho. Entonces, al final, bueno, consolidó esto, fue un referente dentro del equipo en la liguilla, porque fue el goleador en liguilla. Ujú. Y, y, Sí, marcó y 6 goles, ¿no? En liguilla. sí, marcó 6 goles, y pues todos los marcó de visita, le costó mucho ser local a él en Sí, 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 liguilla. era algo que platicábamos en la transmisión que si bien no había aparecido en casa, pues de liguilla fue fundamental, ¿no? Justamente tanto allá en Tepatitlán, ¿no? También, por supuesto, ahora acá en Ciudad Juárez, marcando el primer gol. Y bueno, pues ahorita que nos describía precisamente a todos estos jugadores, profe, preguntarle pues cómo se trabaja en la semana un equipo con esta plurifuncionalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, nos hablaba de Cano Vargas, ¿no? Jugador que te podía jugar por izquierda, por derecha, de lateral, carrilero, volante. El caso de Baruch, ¿no? También por ambas bandas, terrones, ¿no? Adelante, siempre por en medio, pero podía jugar incluso en el medio, en el centro del campo. Ricardo Calderas también por cualquier lugar de la ofensiva. ¿Cómo se trabaja en media semana precisamente con todos estos jugadores que te pueden jugar en distintas posiciones, ¿no? El caso de Agredano, ¿no? También, que te puede jugar en el centro del campo, incluso en la lateral derecha. Sí, mira, es la ventaja de conocerlos. Tú les empiezas a ver, hay una materia que cuando estudiamos director técnico o entrenador de fútbol que se llama análisis de habilidades. Entonces tú generas tu modelo de juego, tu formación, tu modelo, tu sistema, tu estrategia y empiezas a ver con qué jugador cuentas. Antes de Baruch consolidó la posición Mario Cravioto también, que es un muchacho que Sí. llegó de ECA y que llegó de Celaya, que te maneja los dos perfiles, que tiene un juego aéreo, que él llegó como tercer central y a falta de laterales izquierdos, pues él se tiró toda la primera vuelta como lateral izquierdo y parte de la segunda vuelta, ¿no? Te digo, es el análisis de habilidades, trabajos generales, después trabajos específicos de acuerdo al modelo de juego que quieres implementar, donde incluíamos también otro viejo lobo de mar del equipo, aunque no es veterano, jugó como mediano, que es Santiago Pérez, ¿no? Que él fue mi primer 9 en este torneo, después ya lo regresamos a su posición habitual que es volante o media punta, y así manejamos, te digo, es el conocimiento de las habilidades y de las aptitudes de cada uno de los muchachos lo que generó que funcionara el equipo. Profe, y algo también muy importante, pues precisamente es a toda esta confianza que usted tiene de poder trabajar, pues enfocar 100% su mente a lo que está pasando dentro de la cancha, por supuesto, es la confianza y el respaldo de lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? La realidad es que sabemos lo que cuesta tener un proyecto como en tercera división y no nada más lo que cuesta, obviamente, en el aspecto económico, ¿no? Sino lo que cuesta en el día a día, el tema de los registros, todo lo que conlleva precisamente mantener un equipo de tercera división. Y justamente, bueno, pues la familia Muñoz, ¿no? Ahí con Alex, señor padre Nacho, ahí bueno, pues han hecho pues uno de los equipos, pues con mejores cimientos, yo me atrevo a decir, por lo menos en el centro del país y seguramente en toda la tercera división. ¿Cómo se trabaja también precisamente con esta confianza, ¿no? De saber que en el tema de la directiva, pues se tiene este importante respaldo. Así es, Luis Omar. Fíjate que yo los conocí aproximadamente hace 12 años, cuando yo dirigía a LECA. Ellos iniciaban su escuela de fútbol y entrenábamos en cancha compartida, en la famosa cancha de Castores, acá en León. Ahí conocí al señor Nacho y ahí conocí al señor Alex y vi toda la parte de la emoción y de la ilusión y del profesionalismo con la que ellos querían trabajar. Yo incluso, es algo que ellos no saben todavía, pero yo dije, ojalá algún día trabaje para ellos, ¿no? Por toda la seriedad con la que yo veía que ellos querían invertir en el fútbol y en el apoyo a los muchachos. Pasa el tiempo, yo llego al Atlético Leonés y Alejandro Muñoz se convierte en uno de los patrocinadores de Atlético Leonés cuando yo lo dirigí. El segundo año que yo lo dirigí,
él estuvo apoyando ahí en algún patrocinio a Jorge Alcántar, y cuando termina mi proceso en Atlético Leonés, comienzan las pláticas para formar el proyecto de Footcar. De hecho, yo estuve como amenaza de ser el primer técnico, valga la expresión, ¿no? Al final, quien consigue la franquicia fue el primer técnico de Footcar Cachorros de León. Posteriormente llega el Gansito Santillán, en paz descanse, que amigo mío, y pues toda la familia de los Santillán es quien me metió al fútbol, tanto su papá como jugador. Su hermano el Pelón fue mi profesor en el Endid, es mi amigo. Fue mi jefe en el colegio donde ahora yo soy coordinador, él fue coordinador, pero hice gran amistad con el Gansito, y el Gansito fue el que me mete al fútbol profesional, y siempre fungí como su auxiliar, salvo en el Club León. Fungí como auxiliar en ECA, fungí como auxiliar en Brujos de San Pancho, y cuando llega a Footcar me invita de auxiliar. Termina el proceso de Ernesto del Ganso y yo me voy con él. Llega Raúl Martínez me invita, y yo por respeto al Ganso no acepto quedarme en Footcar. Viene el proceso de Raúl. Cuando Ernesto llega a León, llega a Leca, perdón, me dice, tú ya te puedes contratar donde tú quieras. Me vuelve a invitar Alejandro, me vuelve a invitar Raúl, y pues de ahí nace esta parte de terminar siendo el técnico de Footcar. Te digo, pasaron 12 años cuando yo pensé, dije, ojalá algún día trabaje para ellos, ¿no? Al final es gente muy seria que apuesta a su dinero sin recibir nada a cambio, Alex. Perdón, Omar, sin recibir nada a cambio más que el aplauso, porque no los critican tampoco. Es muy difícil que alguien se atreva a hablar de alguien que está apoyando a tu hijo, ¿no? Y ellos ponen todo, tienen uno o dos apoyos de repente, pero se gasta muchísimo dinero en el fútbol federado, como es la tercera división, y más un equipo que apuesta a que sí comemos antes de los viajes, a que sí comemos después de los partidos, a que a mí me tocó estar en equipos donde pues los muchachos, con todo respeto lo digo, yo tenía que poner de mi dinero para apoyarles, tanto para comer antes y poner para que comieran postpartido, ¿no? Que también es una parte muy importante. Es producto de todo el apoyo que ellos dan, porque los muchachos también se comprometen cuando ven que los tratas muy bien, que tienes uniformes de entrenar, que tienes tus uniformes limpios los días de partido. Cuando llegas al Oviedo, que tiene unas instalaciones impresionantes para jugar fútbol profesional, entras a un vestidor donde volteas a la derecha y ves el cuadro de Puyol, de la playera de Puyol, de Rafa Márquez y de Iniesta, pues dices, qué padre, ¿no? Qué padre. ¿No? Sí, 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 te motiva, y siempre les decíamos, uno de ustedes tiene que alcanzarlos a ellos, y no todos uno, pero pues aspírenle todos a llegar. Al final sí, muy agradecido con ellos porque tienen su centro de formación, tienen un equipo de tercera elite, tienen el equipo de cuarta división 3D también que juegan los sábados, y al final aquí en la ciudad de 4 años para acá, con estos muchachos que hicieron proceso y que terminaron ya el sábado, todas las ligas las ganan, todos los torneos que hacen los ganan porque tienen trabajo y porque ya se les ve la diferencia de entrenar diario, de competir en tercera división, en el puro arranque, en meter cuerpo, en un gesto técnico a favor, en un control de balón se les ve, y tienen 4 años dominando las ligas locales, los torneos de invitación, y pues estuvimos a nada de decir dominamos la Liga TDP. Sí, 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 tan solo la última, bueno, ahorita está en proceso la temporada actual del Torneo Nacional de Reservas. La temporada pasada se quedó, si no me falla la memoria, en semifinales. En la final. La final, ¿verdad? En la final. En penales. Cierto, en la final, y bueno, pues ahora en la Liga TDP justamente es reflejo de esto, ¿no? Y sí, ahorita que mencionabas toda esa remembranza, ¿no, profe? Desde el 2020 que surge la franquicia como tal, con este equipo de Footcar Cachorros de León, pero justamente pues ese es el crecimiento del equipo de tercera, ¿no? Pero obviamente también están la escuela formativa que bien lo mencionas, pues en las ligas locales han demostrado un desarrollo importantísimo, y precisamente pues haya sido fruto, ¿no? Digamos, el paso del equipo de tercera ha sido fruto de todo ese esfuerzo que se ha hecho precisamente
de parte de toda la familia Muñoz, ¿no? Y otra parte importantísima, profe, pues también la afición, ¿no? Digo, la realidad es que dentro de estas mismas virtudes que tiene una instalación como el Instituto Oviedo, ¿no? Con esa grada importantísima, sabemos que, bueno, cada 15 días ahí estaban los familiares, ¿no? De los jugadores apoyando precisamente. Ahorita, pues, sin duda alguna, en tema de liguilla, en fase de liguilla, pues obviamente tanto la afición visitante, ¿no? Como familiares conocidos de los jugadores, obviamente se dejan venir sin duda alguna. Y bueno, pues fue una parte fundamental también del paso del equipo esta temporada, ¿no? Todo el apoyo de la afición. Sí, claro, al final logramos hacer una buena sinergia con las personas que iban a apoyarnos. Lógicamente, pues siempre estaban los familiares. Cuando pasamos a liguilla, pues esto comenzó a crecer y se los dijimos que cuando iniciara la liguilla iban a estar los primero los que más nos quieren, después los que nos estiman, tercero los que fueron nuestros adversarios y no pudieron calificar, y cuarto hasta los papás de nuestros adversarios, ¿no? Y los amigos de la cuadra. Se empezó a ver eso reflejado en las tribunas, hicimos muy buena sinergia con ellos, y al final también tuvimos una mística muy grande como equipo y hacia la afición, que te digo, al final pues sí nos duele no haber coronado, pero creo que esto no se da cada año, ojalá fuera cada año, y si no es el próximo año, nosotros que sí queremos, sea cualquier equipo de la ciudad, porque siempre he dicho que para todos hay, Luis Omar. Es una ciudad muy futbolera, es una región muy futbolera, donde pues cualquiera de nosotros puede llegar a estas instancias. Hoy nos tocó a nosotros por el buen trabajo, por el buen apoyo, pero sí, no cabe duda que la afición es importantísima para que un equipo pueda desarrollarse y pueda desenvolverse de la mejor manera. Aunque también te confieso que no están acostumbrados y no escuchan. No escuchan. Yo sigo atorado y le platico aquí a mi familia que el primer partido de liguilla contra los famosos T-Rex nos hizo daño la batucada porque no me escuchaban. Yo no soy un tipo que dirige con control remoto, pero pego 3, 4 gritos, doy 2, 3 silbidos y ellos saben qué hacer, pero no me escuchaban. Y el sábado sucedió, cuando teníamos el 2-0, yo di indicaciones desde el portero hasta el último hombre ofensivamente hablando, y no me escuchaban, y lo único que yo era silbaba y les hacía señas de que estuvieran concentrados. De hecho, yo no celebro goles, por más emotivos que sean, siempre pido que estén concentrados, que estén tranquilos, ellos lo entienden, pero al final te digo, todo esto suma en cuestión intrínseca hacia el jugador y extrínseca, que volteas y ves una tribuna llena, pero también te pegas si no estás acostumbrado. Pero es parte del ambiente, ¿no, profe? ¿Cómo quitarlo también? Hombre, tienes que aprender a ellos, sobre todo los que son los protagonistas, a que tienen que habituarse a que el día de mañana, si alguien llega a otra división, pues ya mucho menos vas a escuchar al técnico, porque se llenan los estadios, o son espacios mucho más largos, donde hay tribunas atrás de las porterías y en los dos lados. Ahorita que decía el profe de que no festejas los goles, ¿el 3-2 lo festejaste? ¿El de la chilena de Diego Aguado? No, volteo y le digo a Gardi, hizo lo que hizo todo el año, le dije, se coronó. Y Simón fue y se me aventó. O sea, cuando yo volteo y le digo a Gardi, porque Diego Aguado todos los entrenamientos se tiraba chilenas y todas las metía. Nosotros tenemos un hábito en el equipo que no se vale cantar los goles porque los sacas, o sea, antes de que tiren o va un tiro a gol, si dices gol y lo sacas, yo les digo, ¿para qué lo cantas? Ya lo sacaste. Pero en ese momento, desde que yo vi que preparó el balón, supe que se iba a tirar una chilena. Lo sabía Gardi, lo supimos todos, porque incluso en los recreativos de tenis balón, él te mata con una chilena, porque tiene un impulso y la tiene fabricada y tiene el gesto técnico adecuado. Entonces sabíamos que iba a ser chilena. Y cuando vi que salió al lado derecho del portero, supe que iba a ser gol, porque el portero de ellos no manejaba su lado derecho. Los 3 goles que le metimos fue por el lado derecho. Los 2 penales que nos atajó fue su lado izquierdo, su pierna izquierda. Entonces todo eso lo teníamos analizado. Y le digo a Gardi cuando mete el gol, le dije,
este güey así lo intentó, le digo, qué padre que sea él, porque ya se va, o sea, por generación, y nos está dando el pase a los penales. Y en eso volteo y Simón va y se me monta y, profe, ya vio el gol, así los intentaba. Se viven muchas cosas ahí en la banca que pues no se ven. Exacto, exacto, Sí, exacto, sí, exacto. sí, sí, pero no soy mucho de correr, de levantar. Por ahí hay 2 fotos, porque ahora está de moda que los muchachos contraten fotógrafos en el Ajá. partido de Tepa, donde sí me pescan aplaudiendo a la afición, dando gracias con un gesto como de emoción, medio llanto. Y hay otra foto donde me toman con Tepa también apretando los puños cuando ganamos, ¿no? Pero soy muy inexpresivo, pero sí me emociono. Exacto, eso no significa que no se emocione, profe. Fue pues justamente ahorita recapitulando, profe, mencionaba también pues el aspecto un poco de la historia de cómo se dio, pues prácticamente desde que surge el equipo, pues su historia ha estado de cierta manera ligada, ¿no? Ahorita veíamos los números, Cachorros de León, que bueno, pues estuvo cerca, ¿no? Ahorita que mencionaba el caso de la tribu, que también con el profe Villa del equipo de la tribu, Sí, que era la tercera. Jorge Villarrojas. Porque, ajá, si no me falla la memoria, creo que la más reciente fue por ahí del 21-22, que también se quedaron muy cerca del ascenso. Pues Cachorros, obviamente, bueno, en el 2021, que fue su primera temporada, no se calificó. Al siguiente año, en el 22, pues ahí fue uno de los momentos más importantes. Creo que estaba en el equipo, ¿verdad, profe? Sí, Cuando sea la eliminación de justamente Saltillo, ¿no? Que ahora está en la final, que llegaba como el mejor calificado y se elimina a Saltillo en tanda de penales. no, ese torneo se lo aventó solo Raúl, Solo Raúl, ok. sí, que fue el líder de grupo, y no es cierto. Un año antes nosotros iniciamos, Ernesto y yo, Uh-huh. salimos en diciembre, llega Raúl, se avienta una marca perfecta de que tenía que ganar 7 partidos y ganó 7. Ajá, sí. Creo que Este, 7 de 8 y, ganó, empató uno. eliminan al líder general. Ajá. Después ya no les alcanzó. El siguiente torneo, El el siguiente siguiente fue cuando justamente a eso era lo que iba, profe, en el 20, la 22-23, justamente con pues una eliminatoria que es que muy similar, me parece, al equipo de este año, ¿no? Con jugadores importantes, el caso de Cristian Mayorga, ¿no? Jugadores que, el caso de Omar Fuentes ahí en la portería, ¿no? Jugadores que también hicieron un muy buen paso equipo, se quedaron ellos en cuartos de final de zona a un pase, a un par de eliminatorias justamente también de pelear el ascenso y a una fase de donde se quedan justamente este año. En aquella ocasión, profe, se ganó el partido de ida de visitante 3-2 ante Allense y después aquí en el Instituto Oviedo, lamentablemente se pierde 5-1 contra Allense. sí, ese Eliminatoria. Ese torneo todavía estaba Raúl solo. A mí me tocó comentar con ustedes el de vuelta, cuando Cierto, pierden acá. cierto, cierto. Eh, yo siempre he tenido muy buena relación con Raúl Martínez, es mi amigo, y Ajá. ayer me llamó y tuvimos pláticas interminables. De hecho, yo heredé a sus jugadores para la segunda división: Mayorga, Chuyito González, el Capi, Omar Fuentes, el portero, algunos como Santiago Pérez. Te digo, Santiago Pérez termina de ser mediano, pero tiene 4 años ahí en la institución, lleva 4 torneos. Me tocó, después de comentar ese partido, se acercó Alejandro conmigo, me dijo que quería que ayudara en la parte de auxiliar. Le dije, pues si Raúl está de acuerdo, que yo sabía que Raúl estaba de acuerdo, ¿no? Adelante, Raúl me aceptó. Incluso el torneo hace 2 años que terminó él su ciclo en el equipo, él habló conmigo y tal cual te lo voy a decir, y él te lo puede corroborar. Me dijo, yo prefiero que te quedes tú a que se quede cualquier persona. Dice, y si te ofrece, quédate. Hicimos pues yo lo conocía desde hace muchos años, él trabajó conmigo en el colegio y siempre se ha caracterizado por ser uno de los futbolistas, exfutbolistas, que no, te puedo decir que no es envidioso ni mala fe. Uh-huh. Es un ser humano impresionante, Raúl. Te digo, ayer me llamó, me escribió la semana pasada para desearme éxito. Ayer me dijo, levanta la cabeza, muy buen torneo. Y es raro porque, te digo, yo también, pues algunos trabajos no los acepté por lealtad. Y esta Uh-huh. vez yo lo acepté porque él me dijo, quédate tú. Y el día que me ofrecieron, fui a su casa, le dije, ¿cómo ves? Dice, estoy en lo dicho, quédate tú.
y me platicó muchas cosas para poder mejorar pues tú vives agradecido con ese tipo de personas, ¿no? Y que al final que vea que te va bien y tú digas, no, pues se van a enojar, no, al contrario. Ayer a las 6:30 de la tarde duré media hora hablando con Raúl, agradeciéndole, él deseándome éxito, felicitándome, y creo que eso es la parte bonita que te genera el deporte. Sí, exactamente, sí, hay un saludo al buen Raúl, me tocó conocerlo ahí justamente cuando estaba en su etapa en Televisa, al buen Raúl también me tocó conocerlo ahí, y obviamente justamente también en eso, ahora en su etapa de entrenador nos ha tocado ahí darle también seguimiento al buen Raúl. Venían dos temporadas complejas en el aspecto de resultados, ¿no? Para Cachorros, porque se habían quedado ahí en la orilla de calificación, y ahora se hace un récord de 66 puntos, profe, que justamente se rompe la barrera de los 54 que habían puesto Raúl hace 3 años, ¿no? Y bueno, pues ahora son estas 4 eliminatorias, un récord importantísimo de goles. Pues ¿qué representa para usted en su etapa como técnico, profe? Porque pues sabemos que, bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Es fruto del trabajo, de la conformación, del estudio, pero ¿qué significan para usted estos números que se consiguieron este año con Cachorros de León? Pues un reto, hay que mejorar eso. Bueno, te aclaro también que la temporada de Raúl fueron menos partidos, por eso quedó en 54 puntos. Creo que fueron 4 partidos menos que los que jugamos ahora nosotros. Es un reto muy grande. Nosotros tuvimos la fortuna de calificar 5 fechas antes, de saber manejar el grupo, de prepararnos de la mejor manera, pero ya después de calificar ya teníamos otra meta, ¿no? Ser líderes de grupo, que al final lo perdimos con el partido que perdimos ante Magos, que también tuvimos una estadística de 16 partidos sin perder, y fuimos a Magos y perdimos en los últimos 5 minutos con un golazo, porque solamente así podía ser ese resultado, porque los dos equipos andábamos muy bien. Y ahora, pues te digo, es un reto. Si seguimos aquí en el equipo, es un reto mejorar, lógicamente. Conformar otro grupo tan fuerte, tan sólido y tan sano como el que acabamos de terminar, y pues llegar más lejos. Ya no es tanto la estadística, sino también pues mejorar lo que se logró. Tenemos la espinita de que llegamos a una semifinal. Se puede decir que hicimos historia, pues a lo mejor en estadística sí, pero creo que la historia se escribiría mejor teniendo ya un ascenso, como lo decías tú, del lado deportivo, porque hoy está de moda cambiar de equipos, llevarlos para allá, traerlos acá con franquicias rentadas, prestadas, pero creo que este momento ojalá se repita en un año, pero se tienen que coincidir muchas cosas, Luis Omar, de verdad. Se tienen que alinear bastantes cosas, ¿no? Yo platicaba el ejemplo de muchos años de los famosos Brujos que ascendieron en el 92 con Agustín Santillán, después en el 2000 con el profe Lupillo Díaz, y en el 2019 con Alan Alba y con Emanuel Alvarado, pero pasaron de 8 a 9 años para poder volver a conformar la gente idónea y que se te dé el torneo de la manera que se te pueda prestar para generar todos los resultados a favor. Nosotros nos sentíamos muy fuertes en casa, y el partido, tuvimos todos nuestros partidos de visita ahora en liguilla fueron muy complicados. En Saltillo, con los de T-Rex, pues la verdad, cancha muy pequeña, de noche no tenía buena iluminación, los arbitrajes, que no me gusta hablar de ellos, se prestaban a pensar que eran muy localistas, se nos complicó, nosotros creímos que ese equipo lo podíamos domar aquí, nos ganó, aprendimos la lección porque en ese partido regalamos más de 60 minutos creyendo que con la imagen, con nuestros números y con que ahorita le aprieto vamos a poder. Al final nos sacaron el partido y nos tuvimos que ir a penales, ¿no? Posteriormente. Sí, me imagino que fue el momento más complejo por lo menos de esta liguilla, ¿no, profe? Esa serie contra T-Rex. Sí, porque los números se estaban quedando atrás y podías perder todo. Te ibas a quedar sin nada después de haber hecho un excelente torneo, como lo acabas de mencionar. Vamos con Gallos, les ganamos allá y acá vienen y tratan de poner oposición y pues bueno, resultó que fuimos mejores que ellos en los dos partidos. Al final vamos a Tepa, pero en Tepa los dos partidos los jugamos con 10 hombres.
Sí. Allá al minuto 35 nos expulsan a Daniel Sánchez y acá al minuto 5 del segundo tiempo nos expulsan a Dylan Borjas. Entonces fue jugar cerca de 100 minutos con 10 hombres. Tuvimos que replantear el parado, donde pues hace un mes en una diplomado que están dando pues mis maestros, que Raúl, el Pelón, siempre dijimos cómo nos podemos parar de la mejor manera cuando nos expulsan a un jugador, y al final pues yo mandé ese parado y nos funcionó porque pasamos la ronda y al final pues bueno, a uno se le metió 5-2, al otro se le metió 4-2 en el marcador global. Entonces pues sí, hay que estar preparado, hay que estar actualizado, y no solo en los sistemas y en las estrategias, también hay que ser pedagogo, Omar. Los muchachos de ahora son bien demandantes, tienen mucha información, prendes tu celular y con un clic ya tienen toda la información y te pueden hasta decir, no es que Guardiola les decía esto, es que Klopp les decía esto, es que de Michelis. O sea, los muchachos de ahora ya no se quedan con lo que les dices a primera mano. Al final ellos siempre estuvieron convencidos de lo que yo les dije, de lo que yo les pedí, pero sí tenemos que estar muy actualizados para saber dirigirte hacia ellos. Y justamente ahí demostrar también esa capacidad de liderazgo, ¿no? Obviamente de poder encabezar un grupo de trabajo, y me parece que ahí es donde viene precisamente pues esa capacidad, profe, ¿no? Que tiene de comandar a este grupo. Estamos prácticamente muy cerca de terminar, profe, pues prácticamente solamente preguntarle, bueno, antes de entrar al aire platicamos muy rápido, pues de los jugadores que salen, ¿no? Es un equipo que prácticamente pues se va a mantener digamos, el 90%, ¿no? Del equipo, solamente salen 4 jugadores, ¿no? Principalmente, obviamente, sin duda alguna, la baja más sensible por temas de edad será la de Kikis Calderas, también Juan Cano Vargas también termina, Diego Aguado y por ahí se me pasaba otro, profe. Simón Ibarush. Simón Ibarush, exactamente. Entonces, pues prácticamente la columna vertebral del equipo se mantiene. Pero, pues, ¿qué viene, profe? Obviamente, todavía falta terminar este ciclo. Vendrá, pues, por supuesto, algunas semanas y después iniciar la próxima temporada ya pensando, pues, en repetir o alcanzar lo que quedó a un paso este año, ¿no? Pues qué viene, Luis Omar, el famoso fútbol de estufa. Efectivamente, muy agradecido con estos 5 muchachos que se nos van, porque los 5 fueron los líderes del equipo. En un vestidor debe de haber líderes y estos 5 son líderes. Ricardo Caldera, con una humildad y una bondad y con 0 palabras, es un líder nato y es un mago para jugar fútbol, descrito por sus compañeros, no lo digo yo. Simón, ese profesor que tienes como jugador al mismo tiempo, todo alegría, todo pundonor, todo profesionalismo, una excelente persona, donde siempre sumó, fue el primero que me saludó y que me abrazó cuando ganábamos o perdíamos, jugaba o no jugaba. Diego Aguado, que le puso la cereza a su pastel, a su retiro, porque si hubiéramos ascendido, pues lógicamente iba a estar en el plantel, donde también siempre estuvo sumando, era de los que daba consejos a los muchachos, le echaban mucha carrilla en las redes por su físico, que un señor, cada que lo metíamos decían que revisaran el acta de ese señor, y al final él lo tomaba a broma y siempre sumó. Juan Cano Vargas, el señor carácter del equipo, el señor de los trabajos rudos, el hombre que le decías, vas a marcar a Neymar y decía, échemelo y le rompo, ya sabe qué. O sea, nunca arrugó, siempre tuvo carácter, siempre luchó, muy plurifuncional. Y pues Baruch, que llegó de último momento a cobrar revancha deportiva, también el que levantaba la voz en el vestidor, el que gritaba, el que decía, y todos obedecían. Era un líder que no hablaba mucho, pero cuando él hablaba todos callaban. Entonces esos 5 desgraciados pues me hicieron fuerte el vestidor y tenían en control a todos los chiquitos, porque te lo vuelvo a decir, jugaba yo con 7 medianos, un menor y 3 mayores, porque de estos 5 no todos fueron titular todo el torneo. ¿Y qué sigue? Te decía, el fútbol de estufa, hay muchos rumores, sí hubo acercamientos hacia algunos jugadores de clubes de otras divisiones, que ojalá se les dé, porque para eso entrenan. Si van a una Liga Premier, qué bueno, si van a una expansión, qué bueno, pero si llegan a unas fuerzas básicas de un club de primera división, pues qué bueno, ¿no? Que al final yo también les he dicho que se forman más en la tercera división que en las fuerzas básicas en cuanto a lo mental.
Allá en las fuerzas básicas los cuidan mucho, los tienen en canchas muy privadas, entran 10 personas a un partido y acá no, tú sales de un vestidor y ya te están escupiendo, ya te están mentando la madre, te forjas, lo que te decía yo el sábado, no me escuchaban y ellos te aseguro que aprendieron muchísimo ahí en Ciudad Juárez, todo lo que nos gritaron, todo lo que nos dijeron, pues les digo, aquí mentalmente se forman mucho más que en unas fuerzas básicas, al final es fútbol. Y la estadística dice que los jugadores que juegan tercera división, hay un mucho más porcentaje que ya están en primera división. Sí, sí, sí. Y sabemos que justamente la tercera es precisamente, sigue siendo esa cuna, ¿no? De futbolistas que llegan pues obviamente a lo mejor a la primera división y por supuesto a grandes niveles. Pues muchas gracias, profe. Ojalá que pues este proyecto que sabemos que así será, pues se mantenga por mucho tiempo más, que usted también tenga esa fortuna de mantenerse y si no, bueno, pues que también siga su crecimiento y desarrollo dentro del ámbito futbolístico. Un último mensaje, profe, nos queda un par de minutitos, que tenga para toda la afición, para toda la gente que siguió a Cachorros de León esta temporada. No, muy agradecido con todos, con la afición, con la directiva, el cuerpo técnico, mis jugadores. Es algo que cuando llegas a un equipo es a lo que aspiras, ¿no? A llegar lo más lejos posible, marcas metas, objetivos, vas viendo cada escalón cuando vas creciendo y al final de verdad muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia y con todos y cada uno que nos levantaron el pulgar hacia arriba y nos desearon éxito, decirles que pues vamos a regresar y vamos a regresar más fuertes. Perfecto, profe. Pues ahí está Víctor Hugo Gómez Peché, técnico de Futcar Cachorros de León en esta temporada histórica del equipo en la Liga TDP. Mi nombre es Luis Omar Morales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima. No, gracias a ustedes y un saludo y sí quiero aclarar y no es hacerles la barba, es el mejor medio digital del estado y tengo años, te tocó también narrar nuestros partidos cuando yo fui a jugar a ECA con ECA León Independiente, creo que fue Bien, sí, sí, sí. nuestro Y primer en Guanajuato contacto. Capital. Sí, y de ahí para acá creo que hemos tenido muy buena comunicación y han crecido impresionantemente y muy profesionales. Gracias, profe. Ahí está Víctor Hugo Gómez Peché, técnico de Futcar Cachorros de León. Por lo pronto, bueno, pues gracias a toda la gente que estuvo al pendiente. Nos vemos en la próxima aquí en